Buenos días. Bienvenidos a esta ponencia que hace parte del primer Congreso Internacional ARRIBE. En ella me gustaría compartirles mis reflexiones alrededor de memoria, tecnología y educación en la construcción de identidades, titulada Arraigo, Promoción o Encierro. Vimos un tiempo paradójico y nunca tuvimos tantas herramientas para recordar, pero también nunca fue tan fácil olvidar. Y hoy quiero hablar de arraigo, pero no como algo dado, sino como una pregunta. ¿El arraigo promueve identidad o puede convertirse en encierro? En ese sentido, desde la educación solemos movernos entre dos extremos, mediados por la máquina. Por máquina me refiero a tecnologías de la información y comunicación conocidas como TIC e inteligencias artificiales, IA y sus ecologías. Entonces, nos movíamos entre dos extremos. Por un lado, la homogeneización global del conocimiento y por el otro, la idealización del conocimiento local. Mi investigación se sitúa en ese espacio intermedio, en la mediación y particularmente en cómo se construye la memoria cultural cuando intervienen humanos y máquinas. Y se preguntarán, ¿y cómo articula esto con la educación? Pues recordemos un poco que la educación influye en el tipo de contenidos y la información que se deposita, así como los procesos de categorización, de nombrar, del omitir, del recordar. Y a su vez, esos contenidos, esa información, alimentan, entrenan las máquinas y nos devuelven otra información, con la que a su vez generamos nueva información, en un proceso recíproco. Sin embargo, esa información que nosotros tenemos almacenada en nuestra memoria, a partir de procesos formativos educativos, viene de una educación que no es neutra, nunca ha sido neutra. Transmite saberes, pero también decide qué se recuerda, qué se olvida, qué se censura, qué se omite. Los currículos, los libros y hoy los algoritmos funcionan como filtros culturales que inciden y en últimas en dinámicas de promoción o encierro que participan dentro del proceso de desarrollo del arraigo. En este sentido, el arraigo puede ser leído como promoción o como encierro. Promoción cuando amplía el sentido de pertenencia y comprensión del mundo. Y encierro cuando fija identidades y limita el diálogo. En realidad la diferencia no está en el concepto, sino en el uso educativo, en los contenidos y dispositivos que se privilegian u omiten dentro de la experiencia cotidiana, que en últimas son aquellos que se transfieren a la memoria para consolidar la identidad. Sin embargo, hoy la memoria ya no solo es humana. Hemos creado artefactos que nos ayudan a externalizar funciones. Por ejemplo, en la función de almacenamiento de información tenemos el pendrive, los discos duros, la nube. En otras funciones como la clasificación, la evocación, la jerarquización tenemos plataformas específicas. Pero paradójicamente la memoria cada vez es más frágil, más fragmentada, y la memoria humana tiende a colapsarse, a disminuir. ¿Y cómo funciona la memoria humana? Igual que la memoria algorítmica, realmente es diferente. Mientras la memoria humana es situada, es conectada, es emocional, es relacional, necesita asociaciones, las máquinas no necesitan ser situadas, conectadas o emocionales. Las máquinas realmente recuerdan patrones, frecuencia, estructura
no experiencias. Y esto es una diferencia fundamental. Y aquí surge mi pregunta. ¿Qué ocurre cuando una escritura, una historia o una lengua solo existe si es legible para la máquina? No desaparece del mundo, pero sí del espacio donde hoy se aprende. Eliminar al Quijote, el Lazarillo de Tormes, la Celestina o Romeo y Julieta no solo es un cambio curricular, es también una transformación en aquellos valores que se transmiten, los contenidos. Habitarán en la máquina como caracteres agrupados a la espera de ser seleccionados, jerarquizados y evocados eventualmente. Sin embargo, las experiencias que estaban conectadas a aquellas obras, autores y alimentaban nuestras experiencias humanas, es posible que ya no tengan lugar. Serán olvidadas, omitidas, sustituidas. Y ahí es donde surge el proyecto Entre el Recuerdo y el Olvido, que estudia particularmente el caso de las escrituras asturianas, y tiene un producto derivado que es la enciclopedia de las escrituras asturianas. Este ejercicio surge como una respuesta a una reflexión ética alrededor de las escritoras que habían tenido trayectorias, muchas de ellas con premios, con reconocimientos dentro de su tiempo y contexto, pero que no lograron pasar hacia la memoria cultural y tener representatividad en plataformas que son comunes, como Dialnet, Scopus, Wikipedia, prensa histórica, prensa regional. Y ahí observaba, dentro del tema del arraigo, cómo el idioma permitía hacer promoción de la identidad, conexión, pertenencia, pero al mismo tiempo sus obras como eran encerradas dentro de la provincia, dentro de la autonomía. Y algunos autores llegaban a salir de ahí utilizando lenguas vehiculares de mayor alcance que lograban que su obra permaneciera en otras memorias, pero todas ellas que habían estado contribuyendo a la identidad cultural de una región no eran restituidas, eran olvidadas. Y ahí es donde surgió el visualizar esta situación dentro de la enciclopedia, que tiene la memoria visual de cómo lo encuentras en ChatGPT, en Google, dentro del asistente virtual y en Wikipedia, algunas, porque otras estaban omitidas. Y es ahí en donde el arraigo cumplió una función de encierro al impedirles el acceder a contextos más amplios. Sin embargo, la enciclopedia y los procesos de investigación alrededor de ellas permiten que ese mismo arraigo, esa posibilidad de encapsularlas todas dentro de un espacio territorial con unas membresías, identidades y conexiones, nos permitan estudiarlas y aprender. Y en ese momento es cuando el arraigo permite hacer diálogos diferentes y permiten conectar con el mundo. No es un arraigo que excluye, sino es un arraigo que incluye. Sin embargo, la enciclopedia no es una verdad fija. Muestra simplemente un proceso, cómo se construye, se pierde y se reescribe entre los humanos y las máquinas. Aquí el arraigo, como les decía, no encierra, habilita el diálogo, permite la conexión entre un territorio y su aporte a la memoria cultural, no solo de Asturias sino de España, y cómo ella va siendo parte de la memoria individual y de la memoria cultural y en últimas de la memoria colectiva. Y es aquí donde esta investigación conecta con los ejes de arriba, porque
concibe la cultura como una experiencia educativa, es consciente de la necesidad de revitalización rural como producción activa de memoria, comprende la tecnología como un agente cultural y tiene clara la necesidad de sostenibilidad como cuidado de la memoria. ¿Y cómo conecta esto con la educación? Cuando nosotros hacemos caminos formativos, itinerarios, y los hacemos personalizados, no solamente estamos adaptando a los ritmos y a los estilos cognitivos, también hacemos un recorrido por las trayectorias culturales diversas que cada uno de los estudiantes posee y nos permiten conectar con la experiencia del aprendizaje en una dinámica viva. Es decir, el proceso de personalización es un proceso vivo en donde se atraviesan conocimientos situados y experiencias vitales, incluyendo cuando abordamos la educación digital, porque no solamente enseñamos sobre la utilización o el funcionamiento de las máquinas, sino también enseñamos a dialogar críticamente con la tecnología, a ser conscientes que cada clic contribuye a conservar, transformar, omitir, desplazar tradiciones. En consecuencia, el arraigo no solo se puede ver desde un retorno nostálgico, como esa ventana que miramos hacia el pasado que nunca va a volver, sino también puede estar asociado a un tiempo presente, a algo que nos conecta con las raíces y que nos permite crecer hacia afuera y hacia adentro. En ese sentido, yo planteo un arraigo que dialogue y se revise, que no se encierre, que se expanda, que encuentre las formas para adaptarse sin resignarse a llenar la estadística, en este caso de la España vacía. Y en conclusión, para no alargar más esta ponencia, percibo que educar hoy es enseñar a habitar en el equilibrio entre lo local, aquello que nos es cercano de nuestro terruño, y lo global, aquello que hace parte del más allá, que no podemos conocer como una realidad directa, pero que sí nos llega de forma indirecta. Establecer el equilibrio entre la memoria humana, aquello que vamos a depositar, conectar y meter dentro de nuestros conocimientos, y aquella memoria algorítmica que está allí y que sirve para algo. Y también, por último, establecer el equilibrio entre la identidad, aquello que somos, y la transformación, aquello que podemos ser, sin necesidad de olvidar nuestras raíces, de dónde venimos. En síntesis, la educación activa, directa o indirectamente, el recuerdo y el olvido. También preserva los sistemas de memoria, es decir, el uso, la alimentación y el mantenimiento de la información que se deposita dentro de las memorias, tanto la memoria individual, la memoria cultural, la memoria colectiva, la memoria algorítmica. En ese sentido, también transmite interacciones, equilibrios posibles. En este caso lo vemos entre lo local, lo global, entre las memorias y entre la identidad y la transformación, lo cual nos invita a un escenario dinámico, un escenario situado que dialoga con disputas de contexto. En este sentido, no percibo que el arraigo necesite ser impuesto, necesita ser conectado con una experiencia que eche raíces en la memoria de forma productiva.
Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.